ahí en sus mismos lugares. Pueden saludar a nuestros hermanos. Buenos días, hermanas. Recordemos que es un gozo y un privilegio el estar el día de hoy aquí, alabando al Señor. Recordemos que pues muchos tenemos muchas cosas que contarle al Señor el día de hoy. Entonces salúdense con mucho amor y pues ahora sí que ya pronto nos podremos abrazar cada uno como era anteriormente. Ahora todavía por medidas de contingencia pues debemos de mantenernos de esta forma. Bueno, hermanos, les voy a pedir de favor, así de pie como están, les voy a dar un tiempo para ponernos a cuentas con el Señor. Posteriormente haré la oración. Amén. Glorioso y amado Padre Celestial, Señor, cuántas gracias te damos, Padre, por estar aquí, Señor, ante tu hermosa y bendita presencia. Señor, estamos todos mis hermanos reunidos aquí en tu casa de oración, Señor, para darte la gloria y la honra, Señor, porque solamente tú la mereces. Señor, te pedimos por todos aquellos hermanos que todavía no llegan, Señor, agilice su paso para que todos ellos estén aquí presentes, Señor, para que seamos todos unidos, como dice tu palabra, la familia y la iglesia en Cristo, todos unidos, Señor, para alabarte y darte la gloria, Señor. Padre bendito amado, te ruego por todos aquellos, Señor, que no han querido venir, entres en el corazón de mis hermanos para que ellos estén aquí presentes, Padre. Te pido, Padre, por todos mis hermanos de la alabanza, para que, Señor, cada uno de nosotros damos lo mejor para ti, Señor. Queremos agradarte, agradecerte por todas las bendiciones que nos das, Señor. Si alguno de mis hermanos viene cargado, Señor, yo te suplico, Padre, que seas tú, Señor, entrando en cada uno de ellos y dándoles la paz y la tranquilidad, porque como dice tu palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como la que da el hombre, sino la que das tú, Señor. Esa paz y esa tranquilidad en la cual, Señor, nosotros estamos seguros que tú obrarás conforme a tu bendita y sagrada voluntad, Señor. Padre bendito amado, te ruego por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor. Seas tú, Señor, aligerando sus cargas. Muchos venimos, Señor, un poco cargados con preocupaciones y problemas, pero sabemos que al entrar aquí y entrar en comunión contigo, Señor, sabemos que tenemos un Dios Padre Todopoderoso que actuará con nosotros y nos permitirá, Señor, alabarte como a ti te agrada. Señor, purifícanos, límpianos de todo pecado para que nuestra oración llegue a ti con un aroma fragante, Señor. Yo te lo ruego y te lo suplico, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ahora les invito a que abran sus Biblias en esta misma posición. En el Salmo, por favor, Salmo 96. Vamos a leer del 1 al 13. Todos vamos a hacerlo en conjunto, hermanos, y al último nos vamos a regresar al versículo 9, nada más, pero todo va a ser en conjunto. Cuando ya estén listos, por favor, con un amén. Repito, Salmo 96, del 1 al 13. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día y en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos de las maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder.
Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová, que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Repetimos el versículo 9. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Amén, amén, amén. Hermanos, así de esa posición, vamos a alabar a nuestro Señor para que Él llegue hasta sus atrios, esta hermosa alabanza, hermanos, que la hacemos todos nosotros con mucho amor, con mucha dedicación para el Señor, porque a Él venimos a agradar, no al humano, sino al Señor. Alabemos, hermanos. Bueno, buenos días, hermanos, que Dios los bendiga. Este canto se llama Un siervo para tu gloria, ¿verdad? Y en este canto le pedimos a nuestro Señor que ponga en nosotros una mente como la de Cristo nuestro Señor, ¿sí? Que tengamos esa mente para que podamos ser siervos para la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a cantarla, y si se la sabe, le invitamos a que la cante también. Gloria a Dios. En forma de Dios, de toda la creación, de siervo se vistió, hasta los humos se humilló, sufrió la muerte, sumisión, horrenda muerte no la inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor.
Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hay cosas que yo no comprendo.
pecadores. Gracias al Señor, ¿verdad? Qué hermoso poder, aún en medio de las situaciones complejas, Dios está de nuestro lado. ¿Lo crees? Cada uno de ustedes han escrito sus peticiones, entonces acércate, oremos juntos, pidamos al Señor que nos ayude en nuestras necesidades. Algunos de ustedes no le escribió, pero puede acercarse, ponerse de rodillas, acercarte, estar de pie, pero pidamos al Señor que Él sea el que nos ayude. Igual puedes estar en tu hogar, de rodillas, sentado, pidiéndole a Dios que sea con nosotros. Señor Padre, nuestro buen Dios, nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor de Señores, a ti, el único y sabio Dios, nos acercamos en esta mañana con esa confianza. Como hemos cantado, tú eres nuestro Dios todopoderoso. Señor, nos has mostrado una y otra vez que estás a favor nuestro, que nos ayudas en el momento que clamamos a ti, no nos desamparas. Y tu respuesta, Señor, siempre es la mejor. Tu respuesta es perfecta. Vamos a seguir alabando, como dice nuestro pastor, en nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Este canto, creo que todos, ¿verdad? Pero este canto tiene una letra muy, muy hermosa. Vamos a reflexionar sobre eso y cantémoslo si no la sabemos, por favor.
Gloria a Dios. El día de ayer le llevé flores a mi esposa, ¿no? Un ramo de flores. Y entonces mi esposa no estaba en casa, había salido a un mandado y quien me vio adentro de la casa fue mi hija. Me dice, oye papá, ¿están enojados o qué? Le digo, no. Y entonces le animo, ¿verdad? Que no espere a dar un detalle entre esposos, entre padres, entre hijos, no esperes, ¿verdad? Ay, entonces cuando estamos enojados, cuando estamos distanciados, entonces trae un detalle. Hazlo, muestra siempre tu amor, tu cariño, ¿verdad? A las personas que te rodean, a las personas que te aman. Que sea así siempre de una forma natural, de una forma espontánea. Dije, bueno, voy a tener que traer más seguido flores. Que les gusta. Le gusta mucho a ellos, pero ya tiene un rato que no le llevaba. Ahora sí, tiene que usted ver, cada uno de nosotros deletreamos diferente la palabra amor. Claro, sabemos que es A-M-O-R, ¿verdad? Amor. Pero la deletreamos diferente porque cada uno de nosotros tiene un lenguaje diferente. Hay algunos, mi esposa, a mi esposa le puedo decir que la amo muchas veces en el día. No es muy significativo para ella las palabras. Es significativo. Ella es una persona que su lenguaje de comunicación son las acciones, el servicio. Entonces, si yo le lavo los trastes, si yo le ayudo a lavar los baños, tiene más fuerza que si yo le dijera te amo. O sea, le puedo decir todo el día te amo y con sinceridad y todo, pero le va a llegar a su oído si le lavo los trastes, si le ayudo en casa. Otros más son con palabras, con afecto. Así está diseñado la persona. Entonces, aunque le digas te amas y todo, pero para él un abrazo, un apapacho, habla más que las palabras. Por lo tienes que conocer cuál es el lenguaje, ¿verdad? No importa, entre matrimonios, de padres a hijos, de hijos a padres, necesitamos conocer cuál es nuestro lenguaje.
y hablar ese lenguaje. Pues es que le digo, pero a lo mejor no es de palabras, es de servicio, de acciones, o es de contacto físico, de apapachos, o otros son de detalles. Mi esposa se lo ve por los mejores, de servicio y de detalles. Creo que mi hija, es más ella, más de contacto físico, de palabras. Le gustan los detalles, ¿no? Pero más de contacto físico. Bien. Dice el hermano Marce que le encantan los chocolates. Hablando de pero no le traigan porque le hace daño. Se lo van a traer sin azúcar, por favor, porque le hace daño al hermano. Ok. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro o la carta a los Hechos, ya para nosotros pues compilada en un solo tomo, podemos decir, ¿verdad?, que es el libro de los Hechos, capítulo 16. Voy a hablar el día de hoy de Lidia, una mujer, ¿ya vio qué dice? Una mujer exitosa. Ya está en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Del 11 en adelante. Antes de empezarlo a leer, quiero darle el contexto. ¿Qué está sucediendo ahorita de lo que vamos a leer? Siempre tiene que tener esto en mente cuando ve la Biblia. No agarre pasajes aislados. Tiene que ver qué dice antes y después. Un poquito antes, un poco después, para entender entonces de qué está hablando ese versículo que usted quiere ver, tomarlo, apropiárselo. Porque si no, te puede pasar, ¿verdad? Como ese hermano que agarraba su Biblia y entonces la agarraba así como ruleta rusa. A ver, Señor, háblame. Y así la agarraba. Y aquí. Y lee. Y fue Judas y se ahorcó. Ay, no, Señor, no. A ver, otra vez, por favor, háblame. Y agarra otra vez su Biblia. Y ve tú ya lo mismo. No, mejor no. ¿Verdad? Por eso, si leyera lo que dice alrededor, porque dice esto, porque aquí dice aquello. ¿Verdad? Entonces, es mejor siempre ver el contexto de los pasajes de la Biblia. Ok, ¿qué está sucediendo aquí? El apóstol Pablo está en su segundo viaje misionero. ¿Recuerde de dónde salió Pablo? Salió de la iglesia de Antioquía. Ahí en la iglesia de Antioquía, él era maestro, profeta. Ahí estaba teniendo esa función, como un maestro y como un profeta. ¿Qué es un profeta? Un profeta no es un adivinador, un profeta no es un futurista, ¿no? Porque luego dice, el profeta es el que habla acerca de lo que va a venir. No. El profeta es el portador del mensaje de Dios. El profeta es el mensajero, al cual Dios le da un mensaje, un anuncio que tiene que dar. ¿Ok? Entonces esa era la función, entre otros hermanos en la iglesia de Antioquía. Era maestro, enseñaba lo que el Señor Jesucristo dejó, y también pues proclamaba esos mensajes que Dios había dado desde el Antiguo Testamento. Estando ahí, es mandado junto con Bernabé a la obra misionera, en una reunión de oración. Estaban orando y el Espíritu Santo dijo: apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra misionera. Ya va en su primer viaje, ahorita este es su segundo viaje. ¿Ok? En este segundo viaje va acompañado de Silas, de otros colaboradores, y está llegando a Europa. El apóstol Pablo está llegando a Europa, a la provincia de Macedonia. Llega a Macedonia por una visión divina. Él quería proclamar, compartir la palabra en Asia, pero el Espíritu Santo se lo impide, y entonces a través de una visión divina le dice: ven a Macedonia y compártenos de la palabra de Dios, compártenos del mensaje. Estando en Macedonia, llega a una colonia romana llamada Filipos. Lo que vamos a leer sucedió en Filipos, colonia romana que pertenecía a la provincia, a la zona geográfica de Macedonia. En Filipos era un centro agrícola.
¿sí? Un centro agrícola. Ahí se encuentra en un nuevo campo misionero el apóstol Pablo. Normalmente él había estado en ciudades comerciales, de comercio, pero ahora llega a este centro agrícola. Estaba normalmente Pablo en su primer viaje y en esto que lleva del segundo, visitando, compartiendo la palabra de Dios a gente cosmopolita en un campo urbano. Ahora está en un campo agrícola. Es el comer, pues a lo que se dedican las personas de ahí, la mayor parte. Entonces, teniendo esto en mente, ahora sí, Hechos capítulo 16, versículo 11. ¿Ya estamos? Sí. Ok. Vas leyendo, me vas siguiendo con tu vista. Dice la palabra de nuestro Señor. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. ¿Cuántos versículos leímos? 5 versículos. Y veamos todo el impacto, la obra que Dios hizo a través de una mujer, a través de Lidia. Como era costumbre del apóstol Pablo, ¿qué es lo que hacía? Hemos leído la Biblia, espero. ¿Qué es lo que hacía el apóstol Pablo cada que llegaba a un lugar? ¿A quién buscaba? ¿Dónde quería congregarse? Reunirse. Él buscaba siempre la sinagoga. Buscaba el lugar de reunión. Él, como judío, buscaba una sinagoga en el día del sábado. Entonces él buscaba y ahí compartía y todo, y después seguía compartiendo los gentiles. Se hacía siempre revuelos. Había judíos que entendían que el mensaje que traía, que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, pero muchos otros, la mayoría decían que no, y entonces se hacía una separación, los dejaban y se iba a predicar, a compartir a los gentiles. Hace esto, es su costumbre. Llega a esta ciudad de Filipos, pero no encuentra una sinagoga. Para construir una sinagoga se necesitaba por lo menos 10 varones judíos, por lo menos 10, que estuvieran casados. Entonces no había 10. Y cuando no había sinagoga, había tres tipos de personas dentro de la religión judía. Los judíos, aquellos con sangre, con linaje judío, ya sea por parte de papá y mamá, o por lo menos por parte de mamá, ¿ok? Eran judíos de nacimiento. Otros que eran los prosélitos. ¿Quiénes eran ellos? Aquellas personas, hombre, mujer, que sin ser judíos de nacimiento, pero se adherían, ¿no?, a la fe, a la religión judía. Y si era varón, se circuncidaba, y si era mujer, seguían con los ritos, con todas las ordenanzas que Dios había establecido. Por eso eran prosélitos, añadidos a la religión judía. Y por último, se encontraban los temerosos de Dios, los que adoraban a Dios. Conocían, adoraban, alababan, veneraban al Dios de Israel, pero si era varón no se circuncidaba, si era mujer tampoco seguía con los ritos, con todas las ceremonias y leyes y ordenanzas judías. Por eso era un temeroso de Dios, un adorador de Dios. Vemos dos ejemplos en el Nuevo Testamento bien conocidos: Cornelio y el eunuco.
Ajá. Ella venía desde antes, ¿verdad? Cornelio y el eunuco. Hay otros más. Lidia era de ellos. Ajá. No era judía de nacimiento, tampoco prosélita, pero sí era una temerosa de Dios, que adoraba a Dios. Y entonces se reunía. Cuando no había una sinagoga, buscaban un lugar cerca de una fuente de agua para que el varón judío que iba pues, a hacer las oraciones cumpliera con los lavamientos. Tenían muchos rituales los judíos. Entonces buscaban siempre un lugar cerca de una fuente de agua para tener sus reuniones cuando no había una sinagoga. Por eso nos describe aquí, ¿quién escribe Lucas? ¿Quién escribe Hechos? Lucas, ¿verdad? Lucas el médico. Por eso aquí Lucas está narrando esto, que fuimos al río porque esperaban, ya que no encontraron una sinagoga, esperaban encontrar a otros judíos temerosos de Dios, prosélitos, para compartirles el evangelio. ¿Y si encontraron? ¿A quién encontraron? ¿A quién encontraron? Estaba sola Lidia. ¿A quién encontraron? A un grupo de mujeres, ¿verdad? Bueno, antes de ir hacia allá. De igual forma, cuando se sigue compartiendo, cuando nace, surge la iglesia cristiana, tanto en toda Judea, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, ¿verdad? Y hasta lo último de la tierra, cuando se va compartiendo el mensaje, se van reuniendo las personas y no hay un lugar, ¿verdad? No hay un edificio, no hay una construcción. ¿Dónde se reunía la iglesia? ¿Dónde se reunía la iglesia? En las casas, ¿verdad? Igual, ¿verdad? También si el judío no tenía sinagoga, nosotros como cristianos, igual si no hubiera lugar, nos podríamos reunir en un kiosco, nos podríamos reunir en una casa, en un parque, y tener ahí un tiempo de adoración, un tiempo, por lo menos, un tiempo de oración. Ajá. Veamos unos ejemplos de esto. En el libro de los Hechos, carta a los Romanos, capítulo 16. No voy a perder Hechos. Carta a los Romanos, capítulo 16. Versículo 3. Cuando lo encuentre, levante su mano, dígame. Ok, allá atrás. En medio, ¿ya? Romanos, capítulo 16, versículo 3. Está el apóstol Pablo mandando esta carta a los romanos. Aprovecho, no se le olvide. Las iglesias establecidas en Roma no las estableció Pablo, no las fundó Pablo. Fueron otros hermanos que llegando allá, porque en ese tiempo hubo un edicto donde el imperio romano, todavía no, aquí habían llegado todavía a trabajar varios judíos y varios judíos cristianos. Y entonces los judíos cristianos empezaron a compartirle pues a los romanos, a los griegos, a los que vivían ahí, y entonces se formó una iglesia en Roma. ¿Ok? No la fundó Pablo. Nada más, como breviario cultural. Romanos capítulo 16, versículo 5. 3. Saludad, está escribiendo Pablo, saluden, ¿a quién? A Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias. ¿Quién más da gracias? De los gentiles. O sea, aquí sigamos. Saluden también, ¿a quién? ¿De cuál casa? De Priscila y Aquila. Ajá. Saluden a la iglesia que está en casa de Priscila y Aquila. Ok, seguimos. En versículo 10, ahí mismo en ese capítulo, ya está el versículo 10. Saludad a Pérez, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Vamos al versículo 11. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Y versículo 23, os saluda Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia.
Cuando habla acerca de la familia, ¿verdad? Está hablando de la iglesia, estos personajes. Tenían en su casa, prestaban su casa para que se tuvieran las reuniones de la iglesia, las reuniones de los hermanos en Cristo. Y aquí en este versículo 23, el apóstol Pablo le está diciendo, ¿verdad?, que Gallo le ha hospedado a Pablo y también a toda la iglesia. Entonces, hay más pasajes, pero solamente le pongo eso. Entonces, así, ¿verdad? Se tenga o no se tenga edificio, como cristianos, llegas a un lugar, cambias de residencia, no hay una iglesia cristiana, o no hay una iglesia cristiana con una sana doctrina, pues empiezas a buscar, pedir al Señor dirección, y empiezas a buscar y vas a encontrar también otros hermanos. Y entonces se empiezan a reunir, por lo menos para estar orando domingo a domingo en el día del Señor. Gracias a Dios que tenemos, ¿verdad? Tenemos un lugar, instalaciones donde reunirnos, donde congregarnos. ¿Sí? Entonces, gracias a Dios. Entonces, cuando esté en la lista, ¿verdad? Cuando esté en la lista de aseo, que no diga, ay, ¿por qué me apuntaron? ¿Verdad? No está contento de tener un lugar, o quiere que lo vendamos, cerramos, o le decimos al movimiento, aquí están tus instalaciones, o a los misioneros, aquí están, y nos vamos a reunir a congregar en un kiosco, en un jardín. Y mejor damos gracias a Dios por tener un lugar, ¿no? Y entonces digo, qué bueno, apúntenme en la lista, apúntenme ahí en esa lista para hacer la limpieza. Dice amén. Amén. Hermano Juan Manuel, a ver, dice amén. Pon atención, que vayas acercándote. Ya dijeron amén. Que nuestro hermano Juan Manuel está a cargo de la limpieza. Ok, vale, seguimos. Vamos otra vez, ahí estamos en Hechos, capítulo 16. ¿A dónde quería ir Pablo? ¿A dónde quería viajar Pablo que el Espíritu Santo se lo impidió? A Asia, ¿verdad? A toda esta zona se le pide, bueno, dice, bueno, vas a ir a Europa, ¿no? A Macedonia, a todos estos lugares. Y Pablo dice, un campo, ¿no? Un lugar ya no urbano, sino donde su actividad primordial es la agricultura. Bueno, pues por lo menos vayamos, ¿no? Y hablemosles a los hombres, hablemosle a la gente, ¿no? A los importantes de ahí. ¿Y con qué se encuentra? ¿Con un grupo? Vamos a leer otra vez. Hechos capítulo 16, versículo 13. ¿Ya está? Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, ¿a quiénes le hablaron? A las mujeres. A las mujeres. Por eso, no hay lugar más pequeño ni persona no importante. Debes compartir el Evangelio, hablarles de Cristo. Por eso usted me puede ver hablando con los indigentes. Hay un hombre barbudo que se llama Pablo, de vez en vez pasa, algunos jueves ha estado aquí con nosotros. Es un hombre de gente que se queda, me dijo que por Zapazat de Coacalco, ahí por ahí un puente, por ahí se queda. Y a veces cuando andan por aquí los saludo, algunas veces entran. Todos. No hay gente más importante ni menos importante a la cual no se le comparte el Evangelio. Ajá. ¿Sí? Bueno, ok. Pablo tenía sus planes, Dios tenía otros. Algunos dicen así, ¿verdad? ¿Quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes, ¿verdad? Así, bueno, eso es lo que tú dices. Pero entender que siempre los planes son buenos. Los planes de Dios son buenos. Ajá. Los planes de Dios son buenos. ¿Sí? Nunca vamos a estar tristes, estar amargados por seguir los planes de Dios. Nada. Claro que va a ser difícil algunas veces, que va a requerir esfuerzo, que va a requerir alguna entrega, seguro, pero vale siempre la pena. Así dice el refrán, ¿no? El refrán dice, uno pone y Dios dispone. Siempre la sabiduría de Dios permea, ¿no? Permea en las personas, en el hombre, en el pueblo, permea la sabiduría de Dios.
están en este lugar de oración, encuentran a su audiencia un grupo de mujeres. ¿Y qué creen? Hubo fruto. ¿Cuántos se convirtieron? ¿No? Hizo el apóstol Pablo, llega a Filipos y una gran, ¿no? Hizo su despliegue de mercadotecnia y todo, su campaña evangelística. ¿Cuántos se convirtieron? Uno. Oye, pero todo ese desgaste, ¿no? Todo lo que se ha invertido, lo que se te ha dado, y yo un convertido nada más. Una convertida. Uno no sabe los planes del Señor, pero los planes de Dios son perfectos. ¿Cómo llega Lidia a entregar su vida a Cristo? Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. ¿Ya lo encontró alguien por ahí? Versículo 17. Lo vamos a leer juntos. Romanos 10, 17. ¿Ok? ¿Alguien más ya lo encontró? ¿Ok? Ahí atrás mis hermanas sugieres, ¿ya? Leamos juntos Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra, por la palabra de Dios. ¿Qué estaba haciendo Lidia con esta reunión de mujeres? Escuchando el mensaje que traía el apóstol Pablo, escuchando el mensaje que traía este varón. Entonces escucha y llega, ¿verdad? Llega a los pies de Cristo. Por eso pues ahí, nunca descuides el escuchar la palabra de Dios. Era la primera vez, fue algo fortuito. Ay, pues es que me gustaron los cantos y entré. Gloria a Dios por esos casos, gloria al Señor, que porque escucharon las alabanzas y entraron. Gloria a Dios. Pero ella, ¿qué estaba haciendo? Era la primera vez que estaba ahí junto al río. No estaba vendiendo ahí. Recuerden, ella era una mujer temerosa de Dios. Formaba parte del grupo de los judíos, no de nacimiento, no como prosélito, pero sí adherida a la fe del Dios de Israel. Y escuchaba cada sábado. Cada día del Señor estaba ahí, reunida con las mujeres. No había una sinagoga, no había un lugar donde un rabino presidiera, pero sabían, no hay 10 varones, pero no importa, nosotros, oye, pero tú también eres de la fe del Dios de Israel. Sí, yo también. No, yo soy judía de nacimiento. Y empezaron a reunir. Cada día del Señor, cada día del Señor, cada día del Señor. Ajá. No descuides el escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Amén. Ok. Seguimos. Vamos a ver. Siguiente. ¿Quién era Lidia? Muy poquitos versículos, pero podemos ver que era comerciante, que adoraba a Dios, que era comerciante, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo que era comerciante? Y de una muy buena posición. Esta tintura se obtenía de moluscos, imagínense, ¿no? ¿De qué tamaño está sacándoles ahí la tinta? Era carísimo, se necesitaba tener un buen fondo, pues, para comprar la tintura y después venderla, ¿no? Tenía un buen dinero invertido. Era una mujer de una muy buena posición. Algunos estudiosos dicen que posiblemente era una mujer liberta. ¿Qué significa esto? Que antes era esclava, antes había sido esclava, y que algunos creen que ya era viuda y que en algún momento pudieron juntar el dinero necesario para comprar su libertad. Por eso se le llamaba a los esclavos a los esclavos que compraban su libertad, se les llamaba libertos. Entonces, algunos creen que posiblemente ella fuera así. Pero en una oración, una mujer exitosa, la había hecho, ¿no? Lo había logrado en el mundo. En esta época, en la provincia de Macedonia, donde estaba Filipos, las mujeres tenían un mejor trato y mayores libertades que en otros lugares. Por eso vas a encontrar, si ves libros de la historia de esa época, vas a encontrar así,
varias mujeres. Y las mujeres acaudaladas, las mujeres con recursos, muchas de ellas patrocinaban, eran benefactoras, protectoras de algún grupo religioso, de enseñanza. Ponían sus recursos económicos para estar sosteniendo al maestro, al que venía a enseñarles. También esto sucedía, se encargaban del hospedaje de estos hombres, de estos varones que venían a servir. Lidia escucha el Evangelio y se convierte. Hay muchos que están buscando a Dios como Lidia, y nosotros debemos compartirles. Fíjense, ya era una mujer que adoraba a Dios, una mujer temerosa de Dios, pero necesitaba escuchar que el Hijo de Dios había llegado, había venido, y ha venido para tener una relación estrecha y vivir ahora en ella, vivir ahora en la persona. Y Pablo lo hace. Nosotros ya tenemos esta bendición de ser hechos hijos de Dios, de que nuestros pecados han sido perdonados. Tenemos a Dios de nuestro lado. En momentos de dificultad, de tristeza, echamos mano de Él, oramos. Mucha gente no. Mucha gente, bueno, tiene, pues ahí como sea, ahí va con Dios. No. Si no está en Jesucristo, si no ha rendido su vida a Jesucristo, le hace falta. Le hace falta todo. Necesita tener un encuentro personal con Dios a través de Jesucristo. Eso es lo que hizo Pablo, y también lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Por eso el Señor Jesucristo dice, ¿recuerda? La mies, ¿recuerden? La mies es mucha y los obreros pocos. ¿Qué significa? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Por qué es la mies? ¿Qué significa eso de la mies? Pero ya está lista para ser cegada, ya está lista para recogerla. Lidia ya estaba lista, ya no necesitaba decirle, el Hijo de Dios ya llegó. ¿Y qué hizo Lidia? Creyó. Así hay muchas personas que ya están listas, que nada más les decimos, mira, Dios te está buscando, Dios envió a su Hijo Jesucristo, y las personas creen. Hay otras que hay que sembrar la palabra, uno sembró, pasa otro tiempo, otro sigue abonándola, sigue hablando, y después de otro tiempo llega la cosecha, entrega su vida a Cristo. Ella ya estaba lista. Por eso así lo refleja la narración en el versículo 14. Estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella. ¿Ya vio? ¿Sí? Por eso, cada que tengas oportunidad, habla a otros de Jesús, de la esperanza que hay en Él. Hoy en la mañana, para los que no están desde temprano, les comparto, de 9 a 9 y media tenemos oración, de 9 y media a 10, ¿sí estoy bien? De 9 a 9 y media la oración, y de 9 y media a 10 y media están en clase, y en esa hora de 9 y media a 10 y media, por lo menos 3 hermanos, bueno, 4 conmigo, estamos allá afuera. El hermano Salomón, otros 2 hermanos que van cambiándose domingo a domingo, y un servidor. Nos llevamos evangelios de Juan, tratados evangelísticos, y estamos compartiendo. Alza la mano, aquí ya le tocó estar afuera. Alza la mano, bien. Eso, también vea, de todas las edades, ¿no? De todas las edades, grandes, pequeñitos. Y el día de hoy, estando allá afuera, pasa una señora, ¿ves? En mi caso, siempre digo, ¿le puedo obsequiar esta reflexión de la Biblia? Y ya de ahí sí se quedan, y ya podemos empezar a platicar. Otros pues no la reciben. Una persona pasa, oiga, ¿le puedo obsequiar? Es una reflexión de la Biblia. Ay, no, con un buen de groserías, mentadas, leperada. Si existiera Dios, que quién sabe qué, pero caminando. No estuviera así el mundo y no sé qué más, pero caminando. Y pensé, nada más que no me dio oportunidad de decirle, ¿qué crees? Tienes razón. No porque Dios no exista, sino por eso. ¿Quién causa todo el mal en este mundo? Aparte de Satanás, ¿no?
Pero ¿quién causa el mal en todo el mundo? Exacto. Antes de llegar a Cristo, ¿quién causa la maldad? Antes de llegar a Cristo, ¿quién? Había un filósofo cristiano, no recuerdo si era cristiano, pero sí filósofo. Cuando todavía se ocupaba el periódico, y entonces en una editorial venía toda una columna de reflexión acerca del mal en el mundo y pues las injusticias, pues los niños abandonados con hambre, las guerras, todo, ¿no? Y al final el editor decía, ¿y quién es el culpable? ¿Dónde está? ¿Cómo podemos remediar las cosas? Y ya me acuerdo, sí, era un filósofo cristiano. Y este hermano mandó una carta, todavía se hacían cartas a mano, a la editorial de este periódico. Y su respuesta fue, él puso de la editorial, de la columna de la persona fulana detrás del periódico, esta es mi respuesta. Yo. ¿Dónde está? ¿Quién causa todo el mal en este mundo? Las injusticias, la gente que está afuera. Y él pues respondió, yo. ¿Se da cuenta? Porque hay niños abandonados. Solitos se dieron, ¿no? Sí, pasaron y salió un niño. Y ya no lo quisieron y lo dejaron por ahí. ¿Se da cuenta? Cada persona, por su egoísmo. Gracias a Dios que Él viene a cambiar eso. Pero lo hace uno a uno. Y por lo menos, fíjese, ¿no? O sea, es muy lento, no es como ese niñito, recuerda, usted lo ha visto, que está en el mar, en la playa, y entonces está agarrando las estrellas del mar y las regresa al océano, ¿no? Y llega otra vez la ola y se quedan otras estrellitas y se vuelve a recorrer la ola del mar, ¿no? Y otra vez ahí está. Y alguien que lo ve dice, oye, chamaquito, muchachito, no vas a acabar, mira, fíjate. ¿No? Y ahí la lanza y regresa al agua, a la playa, se va y se quedan otra vez otras. Y ahí el muchachito vuelve a agarrar una. Por lo menos ella ya está otra vez allá. Claro, otras no van a estar allá, pero por lo menos ella va a estar allá. Y así sucede, ¿no? Llega Jesucristo a mi vida, cada uno, en mi familia entró el Evangelio, llegó el Evangelio a través de mí. Una persona, ¿no? Un joven todo tonto. Llega a Cristo y de ahí le comparte a su mamá y este hijo, ve el papá el cambio y también llega a Cristo. Y ahí van sus hermanos queriendo. Oro al Señor para que también puedan llegar a sus pies de una manera firme. ¿Con qué empezó? ¿Con quién empezó? Con uno. Y ahorita nuestra hija está siendo formada, va a estar en un hogar cristiano. Y oramos al Señor para que sea, ahora sí que fue primera generación de cristianos y ya después que se case, mucho tiempo después, ¿no? Ya después que se case, mucho tiempo después que se case, si Dios le permite, que sean médicos, segunda generación, primera, segunda, no, tercera generación de cristianos. Y así se siga, ¿verdad? Empieza con uno. Entonces ya llegaste a Cristo, tú sigue bendiciendo, sigue hablándoles a otros del Señor. ¿Hermanos? Ok, entonces, cada que tengas la oportunidad, Dios así lo expresa, ¿no? Un cambio tan grande, tan maravilloso, y vea cómo está expresado. Estaba oyendo Lidia y el Señor abrió el corazón de ella. Eso es lo que hizo. Siguiente, por favor. No, entonces no. Vamos, no está el Evangelio de Juan ahí, no le puse, sino vamos al Evangelio de Juan capítulo 6. Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 44. Ahí lo dejamos. ¿Ya estamos? Juan 6, 44. A ver, un poquito más para los de acá adelante. Evangelio de Juan, capítulo 6, 44, del medio. ¿Ya estamos? Ok. ¿Hasta allá atrás? ¿Ya? Gracias a Dios, gracias.
6:44 nos dice su palabra. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Vamos al 65. Ahí mismo Juan capítulo 6, versículo 65. ¿Ya está? Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Por eso dice que el Señor abrió, ¿verdad?, el entendimiento de Lidia para escuchar lo que Pablo le estaba diciendo, y entonces llega la fe. Eso es lo que hacemos. Dios quiere. Lo podemos ver en muchos pasajes. Dios no quiere que se pierda el injusto. Dios no quiere que se pierda el pecador. ¿Y qué es lo que hace? Ha mandado a su Hijo. Y cuando se le proclama, todo aquel que le escuche y le acepta, tiene vida eterna. Es adoptado como hijo de Dios. Entonces, Dios quiere. Tenemos que estar compartiendo y hablándoles a las personas. Ok, entonces seguimos con Lidia. Llega, entrega su vida a Cristo y nace de nuevo. Se convierte ahora en cristiana, en una seguidora, en un discípulo de Jesús. ¿Sí? Vemos en Lidia una característica dentro de los judíos, dentro de ellos, es que son hospitalarios. Se apoyan, se echan la mano. Y hacen comunidades, ¿verdad? En Polanco hay una gran comunidad judía y se apoyan, ¿no? Hacen negocios, escuelas, se apoyan. Entonces llega Pablo con sus colaboradores, con sus ayudantes, escucha a Lidia, y ¿qué dice Lidia? Quédense conmigo, quédense aquí en mi casa. Le da la hospitalidad como una judía, aunque no de nacimiento, aunque no prosélita, pero sí adherida a la religión. Y ahora en la fe del Hijo de Dios. Y entonces, ¿qué cree que pasó con Lidia? Se volvió la protectora, se volvió la patrocinadora de Pablo, de la misión que Dios tenía a través de Pablo. Dijimos que era una mujer acaudalada, de recursos. Ella se iba a hacer cargo de hospedarlos y de sustentarlos económicamente para que se continuara con la obra. ¿Ya vio? Vamos a la tercera carta de Juan, que solamente tiene un capítulo. Tercera carta de Juan. Siempre hay recompensa, siempre hay bendición en poner nuestros recursos, todo lo que tenemos al servicio de Dios. ¿Ya está? Aquí el apóstol Juan le está escribiendo a un hermano que se llama Gallo y que es anciano en la iglesia. ¿Ya vio? Y vea sus deseos, sus bendiciones que le da Juan a Gallo. ¿Ya vio el versículo 2? Yo deseo que tú seas prosperado en todo, que tengas salud, así como prospera tu alma. Mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Estoy gozoso, estoy alegre de oír que mis hijos, a quienes he compartido, a quienes han nacido de nuevo, continúan en la fe del Hijo de Dios. Eso es lo que dice el versículo 4 en otras palabras. Versículo 5. Amado, fielmente te conduces. Le digo que andaba en la verdad. En el versículo 4 y 3. ¿Qué es eso de andar en la verdad? Fíjate, entre otras cosas, fielmente, versículo 5, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Y dice especialmente a los desconocidos, porque habían maestros itinerantes, misioneros cristianos que tenían ese llamado de Dios, y iban a compartir en los lugares, a las ciudades, a los poblados. Y entonces Juan le dice a Gallo: qué bueno, te felicito, estoy muy contento, estás haciendo la obra de Dios, estás en la verdad, y me da mucha alegría que acoges, que das hospedaje, que te encargas de cuidar a estos hermanos maestros itinerantes. ¿Ya vio? Lidia pone sus recursos para la obra de Dios. No es algo único. Vamos al Antiguo Testamento.
segundo libro de Reyes, capítulo 4. Gracias. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 8. ¿Ya está? ¿Ya está? Si tú lees todo esto, de hecho así viene el título, Eliseo y la Sunamita. El profeta Eliseo pasa por este lugar, por Sunem. Vea el versículo, bueno, veamos el 8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante, una mujer de recursos, acaudalada. Ajá, ¿sí? Que le invitaba insistentemente a que comiera. Cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Y después habla con su marido, versículo 9, dice, ¿sabes qué? Mira, es importante dejarle un lugar a este hombre de Dios, hacerle un cuarto, un espacio donde él esté, un aposento, y ahí viene el versículo 10. ¿Qué hace? ¿Qué hizo esta mujer sunamita? De los recursos que tenía, los pone al servicio del profeta. Dice, él pasa por aquí cada cierto tiempo, hagámosle un cuarto donde pueda quedarse cuando pasa por aquí. Siempre bendición, y si tú ves, ve la bendición que le dio. Si nos vamos antes, lo podemos ver con Elías. Elías también fue acogido, fue cuidado por la viuda. Y ahí todavía, ¿no? Todavía más impactante, porque era una viuda que tuvo dinero, pero ya no tenía cuando fue Elías. Y fue bendecida por recibirle, por darle de lo poquito que tenía. Recuerdan, lo vimos varios domingos. Siempre hay bendición. Que tenga mucho, porque él tiene. Ahí está la viuda con Elías. No tenía, pero creyó y fue bendecida y fue prosperada. Seguimos. Vamos nuevamente a Hechos capítulo 16. Podemos ver, ¿verdad? Entonces, versículo 15, cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad allí, y nos obligó a quedarnos. Parece ser Lidia la cabeza del hogar, compuesta por algunos hijos y por sirvientes. Posiblemente, eso es en la idea de que ya fuera viuda. Otros más dicen que igual ya estaba casada. Pero el varón, su marido, le daba libertad en las cosas religiosas. Son las cosas de las mujeres, ¿no? Ahí está con Pablo, lo vamos a ver más adelante. Este hombre, el esposo de la Sunamita, dice, bueno, está con este profeta Eliseo, ándale, sí, construye, va. Si con eso vas a estar bien, construye el cuarto. No es algo que no sucedía, poco, pero sucedía. Vea, vayamos otra vez al segundo libro de Reyes. Bueno, ya lo vimos, es eso, nada más, es lo que acabamos de leer. La mujer sunamita le dice al esposo, y el esposo dice, está bien, hazlo. Y si sigues leyendo segundo libro de Reyes, capítulo 4, cada que pasaba y lo hospedaba y todo, y estaba ahí, y pues cuando fue necesario Dios le bendijo, le dio hijo, no tenía, ahí puedes seguir leyendo. Siempre hay bendición de parte de Dios. Entonces aquí, un mensaje, ¿verdad? Hermanas, si tu marido no es cristiano, consciente estar contigo, siendo tú cristiana, asistiendo a la iglesia y todo, continúa, quédese así, porque usted santifica su hogar. Ajá. Si consciente tu marido está contigo, gloria al Señor. Y esperamos, dice su palabra, que a través de ese testimonio, ¿qué tal si con tu testimonio puede tu marido llegar a Cristo, arrepentirse y creer en el Hijo de Dios? Vea la frase, dice, y nos obligó a quedarnos, versículo 15, regresé a Hechos 16, nos obligó a quedarnos. Otras versiones dicen, nos rogó. ¿Qué profesión, qué es lo que hacía esta Lidia? ¿A qué se dedicaba? ¿Qué era? Comerciante. Ocupó su talento de vendedora y entonces, fíjate cómo desarrolló su argumento, ¿no? Su cierre, ¿no?
su cierre de ventas. ¿Qué le dijo a Pablo? Pablo, pues él no quería, ¿no? Si una mujer se va a prestar a mal, así pues te estás aprovechando de ella, ¿no? De sus recursos, ¿no? Ajá, y dice, pues no va a ayudar al Evangelio a que otras personas lleguen y escuchen a Cristo. Pueden pensar que aquí estoy nada más por conveniencia. Por eso Pablo se resistía. Pero Lidia, ocupando, ¿verdad?, a lo que se dedicaba a ser comerciante, sabía cómo llegar a las personas. Y le dice, si soy digna, ¿verdad?, si soy fiel, si juzgan que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa, quédense aquí, permítanme servirles, permitan que yo les aloje y me encargue del sustento de ustedes. Y entonces dice, pues ya, no pudimos hacer, nos quedamos. Y aquí viene esta parte. La formación que cada uno de ustedes tiene, las habilidades, Dios las ocupa para su reino. Así como esta mujer. En otro caso, había otra mujer comerciante que llega a Roma y entonces la ocupa Pablo para llevar cartas para Roma. Y iba a surtirse, no sé, y ahí ella compartía el Evangelio. Era diaconisa en su iglesia, comerciante. Y va y está compartiendo, haciendo sus negocios, sus trabajos, y aparte también seguía hablando de la fe del Hijo de Dios. Ajá. Es algo bien de gran bendición. La formación que tienes, tus habilidades, talentos, Dios los ocupa para su reino. Por eso necesitamos, ¿verdad?, en el reino de Dios, entre el pueblo cristiano, necesitamos abogados, necesitamos doctores, necesitamos estilistas, cualquier cosa, ¿verdad? Albañiles, hermanos que estén trabajando en mototaxi, porque en donde estemos vamos a permear el Evangelio, vamos a compartir las buenas nuevas. Porque como dijimos, no hay lugar grande ni pequeño, no hay persona ni tan importante ni menos importante que no necesite escuchar el Evangelio de Dios y que se arrepiente y que llegue a los pies de Cristo. Ajá. Todos necesitamos, ¿verdad? ¿Quién le va a hablar, no? Alguien que salió de las drogas, que está en las drogas, alguien que salió de las drogas. Ajá. ¿Se da cuenta? Todos necesitamos. Es que yo soy ama de casa, es que no tengo muchos estudios. Pues imagínate, si alguien llega de muchos estudios, no le va a poder, no van a estar hablando en el mismo idioma. Dios, su Espíritu Santo, hace maravillas, ¿no? Pero también ocupa a personas para hablarles a otros de la fe del Hijo de Dios. ¿Sí? Seguimos. Ajá, ahí voy a esta parte. Lidia era una mujer floja, holgazana, mantenida por su marido. No, pues es que es una mujer de hogar. Era comerciante, trabajadora. Nunca puso de pretexto su trabajo, su comercio, para servir, para estar en las cosas de Dios. Ajá, ¿ya vio eso? Algunos ponen de pretexto, ¿verdad?, el negocio, el trabajo. Ella no dijo, tengo un negocio que atender, tengo un trabajo que cuidar. Pregunto, ¿no tienes también a un Dios a quien servir? ¿O que se aguante? Es que tú ya sabes, Señor. ¿No tenemos un alma que cuidar? ¿Una salud espiritual? Ajá, claro que tenemos que comer de algo, seguro que tenemos que comer de algo. Pero siempre la disposición de buscar a Dios. 2 ejemplos. Huautla Hidalgo. Allá tenemos una iglesia del movimiento UNIFAM, Familias Unidas en Cristo, Huautla Hidalgo, Huautla con H, allá se empezó la obra misionera, ya tiene varios años, y pues la tradición, ¿verdad? Como cristianos cuando nos reunimos, el día domingo, porque es el día que el Señor Jesús resucitó y sus apóstoles después, en el día, el Dominus Dei, el día del Señor. Allá los domingos, toda la comunidad, todo Huautla, allá se dedican a las ventas, al comercio.
se pone el día domingo, en la plaza se pone el tianguis, el mercado, y todos de lo que tienen, donde está la obra misionera ya, la iglesia, ahí se dedican al cultivo de flores. Entonces todos los domingos se llevan las flores a vender. Algunos no se quedan en Huautla, se van a un municipio más conocido, Huejutla. ¿Lo ha escuchado, no? Es más grande que Huautla. Entonces se van los domingos a Huejutla, ¿no? Al mercado, a la plaza, pues porque hay más gente, entonces se vende, pues puedes vender tus productos. Entonces, viendo esto, el pastor Daniel Benson les dice a los hermanos que pues llegaron a Cristo y pues empezó la obra ahí. Hermano, vamos a reunirnos el sábado. Dile a las personas que se reúnen el sábado. Oye, pero el sábado, pero el domingo, que se reúnen el sábado. Y ya tiene muchos años que allá los cultos son los sábados. ¿A qué hora son? A las 12 de la tarde, allá en Huautla Hidalgo. Los cultos los sábados. Ese es uno. Otro ejemplo. A mi esposa le tocó ir a Oaxaca cuando hubo ese gran terremoto en Oaxaca, ¿recuerdan? Hace muchos años que hubo pues muchas desgracias. En la iglesia donde estábamos, pues hicimos unas colectas, nos juntamos con otras iglesias cristianas de la zona y salieron, no sé cuántos, fueron 40, 20, 30, 40 personas de diferentes iglesias salimos hacia Oaxaca con víveres, llevando todo lo que se pudo recabar. Y ahí pues le tocó, me tocó quedarme con mi hija, le tocó ir a mi esposa allá. Y platicando con los pastores, uno de ellos, cambiando el paradigma, ¿no? Que nos vamos a congregar. Uno de ellos, los domingos, ¿a qué horas crees que es su culto? A las 4 de la mañana. Los domingos a las 4 de la mañana. ¿Por qué? Él llegó, ¿no? Por la misión, pues el movimiento que lo mandó, está compartiendo, las personas llegan a Cristo, iba a las casas, lo recibían entre semana y todo, les habla del Señor, se convierten a Cristo, ya se hizo un grupito de unos 10, 20 personas, pues ya es necesario buscar un lugar donde congregarnos, y se buscó un lugar y todo, y no llegaban los domingos. Se le acostumbrado a los domingos a las 11 de la mañana, no llegaban, y iban la semana, y los veía bien, ¿no? Firmes en su fe. Oye, ¿por qué no? Y ya después entiende que el domingo toda esta comunidad va a la plaza a vender. ¿Qué hago? Y entonces algunos de ellos, nada más temprano, pastor. En verdad, ustedes aquí tienen que estar, nosotros tenemos que estar ya con nuestro puesto instalado a las 7 de la mañana. Pues las tendrá que hacer como a las 4. Háganla. Y ya dice, yo me encargo de avisarles. El domingo a las 4, sí, a las 4. El domingo a las 4 de la mañana estaba la iglesia llena, de todos los que les había compartido. Termina la predicación, el culto, y allá afuera las personas ya con sus... Había de todo, gente con trocas, con camionetas, otros con animalitos de carga. Y dice, pastor, denos la bendición porque no vamos a vender. Y ahí el pastor dando la bendición y a vender. Entonces hay tiempo, está bien lo del trabajo, todo eso salió por lo del trabajo, que Lidia no puso de pretexto el trabajo. Oye, pastor, es que yo podría tal hora, júntese con otros y vemos, yo estoy dispuesto a pagar el precio, a pagar la hora. Está en su cancha, ¿vale? Ya se acerca, ya nos juntamos, nosotros que no podemos, mire qué le parece a tal hora. ¿Sí? O le va a dejar pasar y va a perder como México contra ¿quién perdió? Contra Argentina. Está en su cancha, la va a dejar ir y la dejó ir y la perdió. Le seguimos. En Lidia vemos humildad. Era una mujer rica, próspera, pero con esa hambre, con ese espíritu deseoso, como dice el Señor Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu. Ella era rica, exitosa, pero sabía que necesitaba algo más importante, que era su relación, una relación estrecha con Dios a través de Jesucristo. Y lo obtuvo, y continuó, y siguió adelante, siguió creciendo. Disposición a aprender, estaba ahí escuchando, y no era la primera vez.
También una mujer agradecida, ¿qué es lo que dice? Tengo esos recursos, mi casa es espaciosa, es grande, vénganse, quédense aquí, sean mis huéspedes, sean mis anfitriones. Y no una vez, ¿verdad? Todo el tiempo. ¿Cuánto? Filipenses capítulo 1. Ya sabemos de dónde era esta mujer Lidia, de Filipos. Entonces esta carta, años después la escribe Pablo. Filipenses capítulo 1, versículo 1. ¿Ya está? Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¿Con quién? Con los obispos y diáconos. Ya había crecido la obra. ¿Con quién empezó en Filipos? ¿Con quién empezó? Con varios hombres, ¿verdad? Y entonces, no, pues, uno quiere, a veces tiene sus estrategias. Hay que llegar al varón, ¿no? Al jefe de familia. Uno lo quiere, pero Dios tiene otros planes, ¿no? Ya había obispos, pensemos los pastores. Ya había pastores. Ya en esta ciudad de Filipos había varias iglesias con pastores encargados, con diáconos ayudando. ¿Ya vio? Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos ustedes. Y si sigue leyendo, ¿quién le ayudó? Pablo después dice que da gracias a los hermanos de Filipo porque le ayudaron. ¿Quién estuvo ahí haciendo las colectas, animando a los demás hermanos? Lidia. Hermanos, ustedes han visto desde que llegó el hermano Pablo, desde que llegó, yo puse mi casa y ustedes están congregados en mi casa. No me pesa, tenemos todos estos años, ha crecido, de aquí a allá ha habido otros lugares en la ciudad de Filipos y están ahí compartiendo. No me pesa, mis hermanos, pero todos pongamos, apoyemos, llevemos. ¿Con cuánto puedes aportar? Estuvieron haciendo sus colectas y le mandaron recursos al apóstol Pablo y después recursos para llevar al hambre que había en Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Porque no eran todos ricos, ¿eh? Dice, si tú lees esta carta a los Filipos, dice que la mayoría era pobre. Nada más había una Lidia, no quisiéramos que hubiera muchas Lidias. No, había una Lidia. Todos los demás, agricultores. Ajá. ¿Se da cuenta? Si lees esta carta a los Filipenses, dice, y en su pobreza se desprendieron y me dieron. ¿Se da cuenta? ¿Dónde empezó todo? Uno, contigo, Señora, aquí estoy, úsame. Una gran teóloga, Lidia, ¿no? Se fue al seminario, dejó su negocio de venta de púrpuras y se fue al seminario, al instituto, a prepararse. No, siguió siendo esa comerciante. Claro que aprendió, después de que se fue Pablo, dejó a sus colaboradores Pablo y de ahí levantaron, se compartió, se les discipuló, se les enseñó y levantaron y hubo obispos, ya pastores, ajá, ¿sí? Y se encargaron de la obra. ¿Y quién cree que lo sustentaban? Claro que seguro que tienen sus trabajos también y de ahí estaba con otros. ¿Se da cuenta? ¡Qué bendición! Con una sola. Pablo tenía sus planes, él quería ir a Asia, no, con ella, con esta mujer. Imagínense qué Dios puede hacer a través de ti. Se establece una iglesia fuerte. Lidia, un pilar en el sostenimiento económico de estos hermanos, ayudando a otros, siendo de bendición, poniendo su negocio al servicio del reino. Y fue bendecida, fue prosperada. Le pongo otro ejemplo. En la iglesia de Unifam Izcalli, ahí está el pastor Daniel Benson, presidente ahorita de nuestro movimiento. Él igual me comenta, cada zona es diferente. Allá en esa zona hay profesionistas, hay algunos con negocios, entonces algunos de ellos son los que están aportando, los que están sosteniendo la obra. Y me platicaba apenas el sábado, me dice, ¿sabes qué? Dice, y hay hermanos, dice, que empezaron después de la pandemia, empezaron a ofrendar, a diezmar de una manera constante. Dice, y el testimonio que me dan, hermano, antes no lo hacía porque decía que no me iba a alcanzar, que pues había
una nómina que pagar o seguir invirtiendo en el negocio. Dice, pero dice, ahora que he sido fiel, constante, Dios ha bendecido, Dios ha prosperado mi negocio, ha prosperado la empresa o el lugar donde estoy. Siempre veo eso. Uno es fiel y Dios es fiel. No porque se busque el dinero. Vayamos, Filipenses capítulo 4. Pues ahí estamos. Vayamos al capítulo 4. ¿Ya está? Filipenses capítulo 4, versículo 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y si lees un poquito antes en el versículo 16, pues a una Tesalónica, cuando Pablo estaba en Tesalónica, me enviaste una y otra vez para mis necesidades. ¿La vio? Nueva Biblia Viva. He recibido todo lo que necesito y hasta más. Su ayuda es una ofrenda de olor grato. Una ofrenda de olor grato. Está hablando del cochino dinero. Una ofrenda de olor grato. Un sacrificio que Dios acepta con agrado. Ajá. ¿Ya vio? Imitemos a Lidia en su disposición para buscar a Dios, en sus múltiples ocupaciones, que nunca sea pretexto para buscar a Dios. Para el adorador, para el cristiano, no hay pretexto que valga. Ajá. Imitemos la disposición de Lidia a buscar a Dios. Esa disposición a escuchar, a ser obediente, a poner sus recursos a disposición de la obra, a disposición de su reino. Háganlo. Y puede ver, ¿verdad? Creció la obra. Filipenses 1:1. Doy gracias a Dios. Veo, ¿verdad? A los hermanos, a los obispos, a los diáconos, a toda la iglesia. Me acuerdo mucho de ustedes y oro al Señor dando gracias. O te vas a decir, bueno, porque Lidia tenía dinero. No vas a tener entonces, porque eso sea así. Hay mi hermano, no, cuando ya tenga más, en verdad ya voy a empezar a ofrendar y diezmar. Y tiene más, ¿y qué dice? No, es mucho, imagínate si doy. No, es demasiado, ¿no? Se puede perder el hermano. Si no eres fiel en lo poco, tampoco en lo mucho vas a ser fiel. Ajá, ¿vale? Oremos, pidámosle a Dios que podamos ver todo esto hermoso, cómo empezó la disposición en Lidia, y Dios ocupa a cualquiera que está dispuesto a ponerse en sus manos, ser instrumento útil en sus manos, con talentos, con sus recursos, con bienes, con su vida misma. Dios hace grandes cosas. Amado Padre, amado Señor, gracias Padre, gracias Papito lindo por tu palabra, porque podemos aprender de ella. Señor, esta mujer, podemos decir que ya tenía todo. Necesitaba lo más importante, tu presencia en su vida. Y ella escuchó, tú le abriste el entendimiento y dijo, sí, aquí estoy. Y fue bautizada ella, Señor, obediente, se bautiza junto con su familia y continúan en la fe del Hijo de Dios. Y año tras año no se cansa, pone, Señor, su casa para que ahí se reúnan, se congreguen. Gracias por eso, Padre. Gracias, Señor, por mujeres como Lidia. Que cada uno, Señor, con lo que tengamos, te digamos, te pertenezco, nada es mío, todo es tuyo. Y así, Señor, y seamos en todas las áreas bendición a las personas, a la iglesia a la que pertenecemos, Señor, a la gente que no conoce de ti, que les hablemos. Padre, queremos que muchas personas lleguen a tus pies. Usa, Padre, a cada uno de nosotros, a cada uno
de los que forman esta tu iglesia Unifam Tultitlán. Y así, Señor, que abras muchos oídos cuando estemos hablando, cuando estemos compartiendo estas buenas nuevas, para que lleguen a la fe del Hijo de Dios, para que se rindan a ti y haya ese nuevo nacimiento en sus vidas. Esa es mi oración, Señor. Que mucha mies sea recogida, Padre, muchos corazones rendidos, entregados, almas rendidas a ti. Te lo ruego y te lo pido. Úsanos en gran manera. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te lo pido, Señor. Amén y amén.